Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Tu Coach de la Felicidad. Yo soy Ana Osorno, tu coach de felicidad, y me alegra muchísimo que estés aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es clave para sentirnos mejor y vivir con más paz: las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, solo son mensajeros que nos indican qué necesitamos. Cuando aprendemos a escucharlas, todo cambia. A menudo pensamos que nuestras emociones son como algo que debemos controlar. Nos enseñan desde pequeños a no mostrar nuestras emociones negativas. No debes enojarte, no debes llorar, no debes sentir miedo. Pero la verdad es que todas las emociones son valiosas, incluso las que nos incomodan. No son ni buenas ni malas, son señales que nos indican que algo está pasando en nuestro interior y que necesitamos prestar atención. Hoy quiero hablarte de cómo entender nuestras emociones puede transformar nuestra vida. Y para ilustrar este punto, te voy a contar la historia de Carmen, una clienta que vivió un proceso muy interesante al aprender a regular sus emociones de manera más saludable. Carmen es una mujer de 38 años, madre de 2 hijos y con una carrera profesional en ascenso. A simple vista, todo en su vida parecía estar en orden. Sin embargo, llegó a mí porque se sentía que constantemente estaba abrumada y ansiosa. Me decía que no entendía por qué se sentía así, ya que aparentemente todo estaba bien. ¿Te ha pasado que, aunque todo parece estar bajo control, sientes que ya no puedes más? Bueno, eso era lo que le pasaba a Carmen. Durante nuestras primeras sesiones, nos dimos cuenta que Carmen no estaba escuchando sus emociones. Cada vez que sentía enojo o tristeza, lo reprimía. En lugar de expresar lo que le estaba pasando, trataba de seguir adelante como si nada. Y ese patrón de ignorar sus emociones empezó a pasarle factura. Sentía ansiedad, estrés y en ocasiones hasta se sentía físicamente mal. Es como si el cuerpo le estuviera diciendo: algo está pasando aquí, presta atención. Lo primero que hicimos fue trabajar en identificar sus emociones. Para eso, le propuse un sencillo ejercicio pero muy poderoso. Cada vez que sintiera una emoción fuerte, no tenía por qué detenerse un momento. Necesitaba respirar profundamente y preguntarse: ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente? Muchas veces detrás de esa ansiedad o enojo hay otras emociones que no hemos reconocido, como el miedo o la tristeza. Al hacer este ejercicio, Carmen empezó a darse cuenta que en lugar de reprimir sus emociones, necesitaba ponerse a escucharlas. Te quiero invitar a que reflexiones sobre esto por un momento. ¿Cuántas veces has ignorado lo que sientes porque no quieres enfrentarlo? ¿Cuántas veces has tratado de seguir adelante sin detenerte a escuchar lo que tu cuerpo o tus emociones te están diciendo? Esto es lo que nos pasa a muchos. Pero es importante entender que nuestras emociones son una guía, no un obstáculo. Con Carmen seguimos trabajando en identificar sus emociones, pero el siguiente paso fue aprender a expresarlas de manera saludable. Esto fue la clave, porque a lo largo de nuestra vida, como Carmen, hemos aprendido a no mostrar enojo o tristeza porque es algo malo que debe evitarse. Pero reprimir las emociones no hizo que desaparecieran. Al contrario, solamente se acumulan y se acumulan hasta que explotan en momentos de estrés o de conflicto. Una de las cosas más importantes que descubrimos fue cuando Carmen también tenía miedo a decir no. Tenía miedo de poner límites en su vida, ya fuera en el trabajo o en su familia, porque pensaba que eso la haría ver como una persona egoísta o poco comprometida. Y este miedo la llevaba a aceptar más de lo que podía manejar o lo que a su vez alimentaba el estrés o la ansiedad. Así que empezamos a trabajar en poner límites. Le expliqué que los límites no son una señal de egoísmo, sino una manera de cuidar de ti misma. Le di herramientas para que pudiera comunicarse de manera más asertiva diciendo no cuando era necesario, pero siempre desde un lugar de respeto y claridad. Al principio le costó mucho trabajo porque tenía miedo cómo iban a reaccionar las personas a su alrededor, pero poco a poco fue viendo los beneficios que esto le traía. Me contó que cuando empezó a poner límites se sintió mucho más ligera, menos abrumada y sus relaciones personales incluso mejoraron.
porque había más honestidad y menos resentimiento acumulado hacia los demás. A partir del proceso que vivimos con Carmen, quiero compartirte algunas estrategias para gestionar tus emociones de manera más saludable. 1. Identifica tus emociones. Cada vez que sientas algo fuerte, detente y pregúntate ¿qué estoy sintiendo realmente? Muchas veces, lo que creemos que es un enojo puede ser una frustración, tristeza o miedo. Es importante ir un paso más allá y reconocer qué emoción es la que viene detrás. Número 2. Escucha lo que tus emociones te están diciendo. Las emociones no son el problema, son el mensajero. Si sientes enojo, tal vez te está diciendo que alguien cruzó un límite importante para ti. Si tienes miedo, puede que haya algo en tu vida que te esté causando una inseguridad. Pregúntate, ¿qué necesito en este momento? El 3. Exprésalas de manera saludable. Una vez que identificas lo que sientes, es fundamental aprender a expresarlo de manera que no te haga daño a ti ni a los demás. Practica la comunicación asertiva. En lugar de reprimir lo que sientes, encuentra un momento adecuado para expresar tus emociones con claridad y respeto. 4. Pon límites cuando sea necesario. Aprende a decir no. Es la clave para cuidar de tu bienestar emocional. No siempre es fácil, pero es necesario. Piensa que cuando dices sí a todo, puedes terminar descuidando lo que realmente importa en tu vida. Y 5. Practica la respiración y la calma. En los momentos de mucha tensión emocional, una técnica muy útil es la respiración consciente. Respira profundamente, inhala contando hasta 4 y exhala lentamente contando hasta 4. Esto te ayudará a calmar tu sistema nervioso y a manejar mejor las emociones intensas. Con el tiempo, Carmen empezó a notar cambios significativos en su vida. Me contó que ya no sentía ansiedad porque había aprendido a escuchar esas emociones que antes de que se convirtieran en un mayor problema. Su relación con la familia mejoró muchísimo porque ahora era más honesta sobre lo que sentía y en el trabajo empezó a sentirse más segura de poner límites. Uno de los momentos más reveladores fue cuando después de meses de trabajo, Carmen me dijo: Ana, siento que por fin estoy en control de mi vida. Ya no me siento arrastrada por mis emociones. Y eso para mí fue un gran logro. No se trataba de que Carmen dejara de sentir sus emociones difíciles, sino que ahora sabía cómo manejarlas de manera saludable, sin que ellas tomaran el control de su vida. Antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión. Las emociones son tus aliadas, no tus enemigas. Escúchalas, entiéndelas y verás cómo pueden guiarte hacia una vida más plena. Gracias por acompañarme en este tercer episodio de Tu Coach de la Felicidad. Yo soy Ana Osorno y recuerda, la verdadera felicidad no es la ausencia de emociones difíciles, sino la capacidad de gestionarlas con sabiduría. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando juntos cómo vivir con más paz y bienestar. Hasta pronto.